a relacionar, ¿no? Que nos vamos a ir de fuga, ¿eh? No. Ajá. La fugacidad la vamos a relacionar con el tema del comportamiento de los gases de manera real y la vamos a tomar para la cuestión de, la vamos a relacionar con la energía libre de Gibbs. Hasta el momento, fíjense, hemos comentado y ya encontramos una ecuación. Esta ecuación, ¿cómo se llama, muchachos? ¿Cómo le hemos nombrado a esta expresión? Esta que estoy marcando aquí con la flechita morada. ¿Qué nombre le damos a esa ecuación? A esta. Y es bien repetido. ¿Isoterma de la reacción? Isoterma de reacción, ¿eh? Isoterma de reacción, y la vamos a estar repitiendo porque es importante, muy importante en termodinámica y porque la van a utilizar para el curso de fisicoquímica farmacéutica. Isoterma de reacción. Y esta isoterma de reacción, muchachos, está considerando, así como está expresada, el comportamiento de un gas ideal. Está considerando que el gas que se está analizando, porque estamos hablando aquí de presión, entonces la presión es un parámetro directamente relacionado con el estado gaseoso. Ajá. Entonces, esta isoterma de reacción es, digamos, una expresión ideal en este caso para un gas. Pero a nosotros pues nos interesa, ¿no? Saber qué pasa con el comportamiento real. Por lo tanto, esa isoterma de reacción se puede expresar así cuando tenemos un comportamiento real. Y entonces hablamos de F. F es fugacidad. Y esa fugacidad ya está escrito aquí, ¿no? Lo que significa. En ella se engloban todas las posibles desviaciones que son originadas por el comportamiento de un gas real. Esa es la fugacidad. Y pregunto, ¿cuáles serían esas desviaciones o quiénes, más bien, quiénes originan esas desviaciones para un gas real? ¿Quiénes son los responsables de esas desviaciones en el comportamiento de un gas real? ¿Quiénes son? A ver, hay 30 personitas aquí en la plataforma y 30 cabecitas que están pensando. Entonces, a ver, jóvenes, ¿quiénes son los responsables? Díganme qué factores son los responsables de las desviaciones que origina un gas real. ¿Podría ser la temperatura? Podría ser la temperatura, pero ese es un factor externo. Ajá, que sea un factor directo de ese gas real. El Sí, tamaño de la molécula. que está relacionado, fíjense, con el volumen de las partículas. Acuérdense, eso ya lo revisamos al principio. Cuando trabajamos el factor de compresibilidad y cuando trabajamos la ecuación de Van der Waals, ¿no? Los gases reales no son partículas puntuales, tienen un volumen determinado. Eso origina desviaciones en el comportamiento de la idealidad. ¿Qué otro parámetro dijimos en ese momento que puede provocar desviaciones al comportamiento ideal? A ver. A ver, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese entusiasmo participativo? Pablo. ¿Podría ser como la energía de las partículas? A ver, la energía cinética, ¿no? Vamos a precisar la energía cinética de las partículas. Sí,
¿Y de qué depende, qué factor modifica esa energía cinética de las partículas? Del mismo gas, ¿eh? No estoy diciendo que presión, temperatura, no. Estamos hablando de la composición del gas. ¿Qué factor es el otro? ¿Cuál es el otro factor que está contribuyendo a que un gas no se comporte como un gas ideal, que un gas real no se comporte como un gas ideal? Andan igual que yo, oigan, andamos todos descontrolados, ¿no? A ver, ¿cuál es el otro factor? Hagamos un esfuerzo todos y centrémonos en lo que nos ocupa. Ya dijo el compañero, así como medio, un poco forzado, ¿no? El tamaño de las partículas, algo así dijo, bueno, ese está relacionado con el volumen. ¿Y cuál es el otro factor bien importante que hace que los gases tengan un comportamiento diferente a lo que establece la ecuación PV igual a nRT? ¿Que se mueven en las 3 dimensiones? Les digo que andamos, pero bien descontrolados todos. Lo bueno es que estamos de lejitos. Si nos vemos, si me ven feo porque no les doy el delta H0, yo no los veo. Ay, si no, yo no los veo, pero, A ver, chaparritos, les estoy hablando con cariño para ver si eso los motiva a pensar cuál es el otro factor. A ver, vamos a personalizar la intervención. A ver, Andrea Gutiérrez, ¿te acuerdas? Me puedes decir sí o no, pero no me vayan a dejar ahí en visto, ¿eh? ¿Podría ser la masa? La de la masa. partícula. A ver. Fíjense, PV, les voy a decir algo. PV igual a nRT es la ecuación general de los gases ideales. Eso ya lo sabemos todos. Pero dice la compañera, ¿podría ser la masa? Pues no, porque está incluida ahí en el comportamiento de un gas ideal. PVN es masa sobre peso molecular, ¿no? Entonces, ese factor no. A ver, díganme, otro. La velocidad. Estamos excelsos hoy. O sea, no damos una, ni ustedes ni yo. A ver, muchachos, acuérdense, hay un parámetro ahí importante que los gases ideales no consideran. A ver, le vamos a preguntar a Marco Daniel. ¿Te acuerdas, Marco, o no te acuerdas? No, profesora. Maestra, Mande. ¿no consideran interacciones moleculares? Pues es ese, ¿no? Las interacciones moleculares. Ajá. Sí, los gases reales, acuérdense, sus partículas tienen un volumen, no son puntuales. Y la otra cuestión importante que provoca desviaciones en el comportamiento del gas ideal es las interacciones moleculares que se desarrollan entre las partículas. Entonces, voy a retomar lo que dije. Esta ecuación, esta es la isoterma de reacción que está relacionando un parámetro termodinámico con la presión del gas. Pero en este caso se considera que ese gas es un gas ideal. Ajá. Pero cuando trabajamos con gases reales, en lugar de hablar así de presión, lo que vamos a considerar es la fugacidad. Y entonces la isoterma de reacción se expresa de esta forma. ¿Sale? Y entonces podemos establecer que en ella, a ver, vamos a pedirle a Citlal-Xochitl, andas por ahí, sí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. A ver, hermosa, no sea malita, ¿puedes leer aquí, por favor? Se denota con la letra F. En ella se engloban todas las posibles desviaciones que son originadas por el comportamiento de un gas real. Ajá. Y si quieren ahí, anótenlo, ¿no? Esas desviaciones están dadas por el volumen de las partículas y por las interacciones moleculares. Entonces, esa isoterma de reacción se puede expresar así para el comportamiento de un gas real.
donde entonces en lugar de hablar de presión, hablamos de fugacidad. ¿Me explico, muchachos? ¿Sí? Ya van a dar las 10 de la mañana, entonces ya pasamos a otro término. Mi nivel de abstracción ya es otro a esta hora y el de ustedes también, ¿sale? Ok, abusados, abusados. O sea, estamos bromeando, pero con la intención de que ustedes asocien esas bromas con lo que estamos viendo en la clase, ¿sale? Entonces, cuando les pregunten el examen, a ver, niños, ¿qué es fugacidad? Entonces, ustedes se acuerdan que no les di el delta H0 para resolver el problema de participación y también se van a acordar de que, ay, caray, no me acordaba cuáles son los puntos o los factores que hacen que un gas real no se comporte como un gas ideal. Y entonces ahí van recordando, pues sí, son estos y estos. Y esos factores se engloban en el término fugacidad. ¿Sale? Ok, pues vamos entonces a continuar. Fíjense, vamos a ver un tema que ustedes ya conocen, que lo han estado revisando en otras asignaturas, pero lo vamos a trabajar con un enfoque termodinámico o con un enfoque físico-químico, que es el principio de Le Chatelier. A ver, chicos, ¿qué dice el principio de Le Chatelier? Así como vamos, lo que han revisado desde la secundaria, lo que han revisado en la vocacional, lo que han revisado aquí mismo en la escuela en otras asignaturas. ¿Qué establece el principio de Le Chatelier? A ver. Bueno. Sí. Bueno, establece que cuando un sistema es perturbado por una acción, por ejemplo, se modifica la concentración, se le añade un catalizador, si no mal recuerdo, el sistema como que se va a perturbar y va a buscar como el estado de equilibrio. Ajá. Bueno, algo así dice, ¿no? A ver, otra participación que nos haga recordar que establece el principio de Le Chatelier. Ese entusiasmo me emociona, muchachos. Yo dije, estos chicos seguro van a estar bien tristes porque el viernes no tuvimos clase de la asignatura que es hermosa, ¿no? Y han de haber estado diciendo, ay, cómo extrañamos a nuestra maestra. El martes estaremos, pero más que listos para participar y para entusiasmarnos y seguir avanzando en la construcción del conocimiento. A ver, ¿qué dice el principio de Le Chatelier? Sin ver nada, sin analizar ni buscar en internet. ¿Qué establece el principio de Le Chatelier? Pues yo encontré que si un sistema es perturbado, el sistema evoluciona para anular esta perturbación. Ok, ajá. Fíjense, ese principio establece que cualquier sistema que está en equilibrio, cuando sufre una perturbación, hace lo necesario el sistema para recobrar ese equilibrio. Y eso se aplica en muchos casos, no solo en las reacciones químicas. Vamos a poner un ejemplo de la vida real. Ahí sí, ¿no? También las reacciones químicas son, ¿no? De la vida real. Pero en nuestra persona, fíjense, nosotros, cuando estamos chicos, cuando somos niños, estamos en un equilibrio emocional y porque estamos rodeados de nuestros padres, eso es lo ideal, lo que se espera, ¿no? Ellos nos resuelven todas nuestras necesidades básicas, necesitamos su afecto, necesitamos el alimento, dormir, vestir, y todo eso lo proveen ellos, ¿no? A medida que vamos creciendo, seguimos buscando nuestro equilibrio emocional y entonces estamos en la escuela, nos estamos preparando, y entonces después llega un momento en que queremos tener otro tipo de equilibrio y buscamos una pareja, ¿no? Y esa pareja pues puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre. Eso es algo normal que ha existido desde siempre, ¿sale? Y bueno, pues andamos buscando nuestro equilibrio emocional. Eso es lo que andamos buscando.
Algunas personas dicen, no, yo solito, tranquis. Y ese es su equilibrio emocional y buscan eso. Uh-huh. Otras personas encuentran a alguien y dicen, yo de aquí soy, ¿no? Y ese es su equilibrio emocional, pero fíjense que luego la vida es real, ¿no? No es ideal, la vida es real y entonces empiezan a tratarse, se juntan, hacen una vida en común y entonces se conocen de a de veras, ¿no? Y entonces ese equilibrio se perturba y empiezan a existir las diferencias y a veces platican entre ellos y dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí le dejamos, bye, ¿no? Y ahí van buscando su equilibrio. Otras veces, pues no hay forma de platicar y empiezan agresiones, que eso no debe ser, ¿no? Y se separan. Algunos dicen, bueno, yo ya entendí que mi equilibrio emocional es estar solito. Pero algunas otras personas dicen, no, yo quiero seguir en pareja. Y vuelven a buscar otra pareja. Y andan buscando su equilibrio emocional. ¿Me explicó? Entonces, ese principio de Le Chatelier es válido para muchas circunstancias. Uh-huh. Pues ahorita nosotros lo estamos analizando para fisicoquímica, para esta área. Quizás los psicólogos ayuden a que las personas encuentren su equilibrio emocional. Esa es otra área. ¿Sale? ¿Me explico? Entonces, todos los sistemas están en la búsqueda de un equilibrio. Si el sistema sufre alguna perturbación, el mismo sistema hace lo necesario para recuperar ese equilibrio. En este caso, pues será un equilibrio químico o equilibrio termodinámico. ¿Queda claro lo que establece el principio de Le Chatelier? Más claro que nada, ¿no? Muy bien, pues vamos a centrarnos en las reacciones químicas. Fíjense. Y aquí les pongo un cuadrito donde vamos a analizar qué sucede con ciertos factores. Ajá. Fíjense, en el caso de la presión, si hablamos de una reacción química, en el caso de la presión, para que haya un desajuste en ese equilibrio, pues necesitamos tener presentes gases. Si tenemos sólidos y líquidos en una reacción, la presión pues no causa muchos efectos. Uh-huh. Pero si tenemos gases participando en ese proceso, el modificar la presión va a perturbar al sistema y el sistema va a hacer lo necesario para recuperar su equilibrio. Fíjense, tenemos aquí entonces una reacción general donde participan gases. Ajá. Y vamos a pensar que la intención de llevar a cabo esa reacción es que se generen una gran cantidad de productos, que eso es lo que nos interesa. Entonces, para que el equilibrio no se perturbe, el sistema lo que va a originar es aumentar la presión, ajá, en los reactivos para que se generen más productos y la constante de equilibrio sea la misma. Es decir, vamos a pensar que la constante de equilibrio aquí vale 5. Uh-huh. Entonces, si nosotros queremos que se generen más productos, porque eso es nuestro interés, se va a aumentar la presión en los reactivos, ajá, y de forma tal que la relación, ya sabemos, ¿no? La relación de la constante de equilibrio es, en este caso sería presión de productos entre la presión de los reactivos.
Ajá. Entonces, para mantener este valor de la constante de equilibrio, lo que se hará es aumentar la presión en los reactivos para que se genere más producto y se siga conservando este valor de la constante de equilibrio. ¿Vale? El sistema hace lo necesario para mantener el equilibrio. Si mi interés es generar reactivos, porque se acuerdan que la otra vez les comentaba, ¿no? Que a veces los productos son tóxicos y entonces no queremos obtener tanto producto. Si se tienen gases en el sistema, entonces el equilibrio o la reacción se desplazará hacia la formación de los reactivos, ¿sí? Entonces, acuérdense, la relación entre presión y volumen es inversamente proporcional. Entonces, si yo aumento la presión, el sistema o la reacción se desplaza hacia donde hay menor volumen, y en este caso, pues sería el menor volumen es donde hay menos moles de gas. Si mi interés entonces es que la reacción se desplace hacia la formación de los reactivos porque ese producto es tóxico, lo que se tiene que hacer es disminuir la presión para mantener, para mantener este valor de la constante de equilibrio, para mantener el equilibrio. ¿Me explico? Entonces, el factor presión es muy importante considerarlo cuando están participando en la reacción gases. Si en la reacción no se generan gases, pues se generan sólidos o líquidos, pues el factor presión no va a influir en la reacción como tal, a menos de que sean presiones extraordinariamente grandes. ¿Sale? Bueno, eso es en el caso del factor presión. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué sucede con el factor concentración. El factor concentración. Y ahí en la imagen, pues tenemos otra reacción. El factor concentración. Fíjense. Entonces, vamos a suponer que esta reacción, así como está en equilibrio, tiene un valor de una constante de equilibrio determinada y en un momento dado empezamos a adicionar A. ¿Qué va a hacer el sistema para contrarrestar esa perturbación de adicionar A? ¿Qué hace el sistema? Genera más que. Si yo adiciono A, ¿qué se va a generar? Más que. Reactivo. Más producto C. Más producto C. Para mantener el valor de la constante de equilibrio, para que su valor no se modifique. ¿Sí? Si yo adiciono B, ¿qué es lo que va a hacer el sistema para contrarrestar esa perturbación de que se está adicionando B? ¿Hacia dónde se va a dirigir la reacción? Hacia C, más C. ¿Me explico? Más C, para mantener este valor constante, que no se modifique el equilibrio de la reacción. ¿Qué pasa si yo de ese sistema que estoy trabajando empiezo a retirar los productos para contrarrestar a esa perturbación? ¿Hacia dónde se va a desplazar la reacción? Reactivo. Hacia la formación de productos. Para mantener este valor constante. ¿Sale? Entonces, en otras palabras,
Si yo quiero obtener más productos, puedo hacer varias cosas. Adicionar más A, adicionar más B, adicionar de los dos más, ¿no? O estar retirando C durante el proceso. Eso es importante si a mí me interesa obtener más productos. Si la intención de hacer esa reacción es obtener, no sé, podría ser un fármaco, ¿no? Un fármaco, entonces yo puedo ver cuáles son los parámetros que puedo modificar para generar más producto. Porque esa reacción, si en un momento dado está en equilibrio, va a buscar su equilibrio. Y el mismo sistema, la misma reacción, va a hacer lo necesario para mantener su equilibrio. Y cuando digo mantener su equilibrio, es que el valor de la constante de equilibrio no se altere. Bueno, pero vamos a pensar otra vez en la otra posibilidad, ¿no? De que ese producto sea tóxico y que no quiera yo obtener ese producto. Eso se utiliza mucho en cuestiones de sistemas ambientales, ¿no? Cuando ya ven que somos tanta gente, estamos tan destructivos y tan mala onda que estamos atentando contra nuestra casa, contra la naturaleza. Entonces, si se está generando un producto tóxico, ¿qué podemos hacer para que ese producto tóxico ya no se genere tanto? ¿Qué podríamos hacer en una reacción de este tipo? ¿Qué podríamos hacer? Díganme qué posibilidades hay para mantener equilibrios y que no se genere tanto producto tóxico. Díganme qué posibilidades tenemos. Disminuir A o B. Disminuir A o B, o sea, sacarlos del sistema. Y entonces estamos propiciando que la reacción se desplace hacia la formación de los reactivos para eliminar esa perturbación que sufrió el sistema al retirar A o B. ¿Sale? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Pues entre más se genere C, el sistema se va a desplazar hacia la formación de reactivos. Y el valor de la constante de equilibrio no se va a alterar. El único factor, y ya se los había yo comentado, el único factor que puede modificar el valor de la constante de equilibrio, es decir, vamos a pensar que yo tengo un valor de constante de equilibrio en una reacción determinada de 2 y a mí me interesa que ese valor cambie a 5, el único factor que puede modificar este valor es la temperatura. Y ya lo habíamos platicado en otro momento y lo voy a retomar. Fíjense, hay una ecuación que me dice que delta G0 es igual a ¿qué? Menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. Habíamos platicado que como estos valores son estándar a una temperatura determinada, son constantes, ¿sí? Entonces, podemos establecer que esto es un valor para una reacción, es constante. Este parámetro, pues es una constante. El único factor que puede modificar a este número es la temperatura. A diferencia de la presión y la concentración. Si hay perturbaciones en la reacción, el sistema hace lo necesario para contrarrestar esa perturbación. Ya platiqué con respecto a la presión y con la concentración. Pero el factor temperatura sí puede modificar este parámetro. ¿Sale? ¿De qué se está riendo, Pablo? ¿De lo que estoy diciendo o está chateando? No, dice. Está bien, yo le creo. Muy bien.
Fíjense, y los demás dicen, por eso nosotros apagamos la cámara, para que no nos cache. Ajá. Para saber si yo quiero que la reacción se desplace hacia la formación de productos o reactivos, si yo quiero, primero necesito saber el delta H de la reacción. Primero necesitamos saber el delta H de la reacción. Fíjense, les voy a poner aquí un ejemplo. ¿Ya hicieron la práctica de termoquímica, aunque sea en línea? ¿Sí? Bueno, fíjense, hay una reacción que evidentemente es muy, muy exotérmica. Si yo pongo a reaccionar hidróxido de sodio con agua, voy a obtener, ¿qué obtengo? Si pongo a reaccionar hidróxido de sodio con agua, ¿qué obtengo? A ver, jóvenes, ¿qué obtengo? ¿Cuál sería la reacción que se genera ahí? A ver. María Fernanda Estrafón, ¿andas por ahí? Sí, ¿no? A ver, hermosa, ¿qué crees que vamos a obtener si ponemos en contacto hidróxido de sodio con agua? Pues fíjense que no es tan agresiva como pareciera. Se libera mucha energía en forma de calor, pero lo que se hace es nada más el hidróxido de sodio se diluye, y lo que vamos a obtener son iones sodio más iones OH, o sea, se ioniza, más agua. El hidróxido de sodio es un electrolito, es una base, ¿no? Una base fuerte. Y en presencia de agua se ioniza, pero no da oportunidad a formar otro nuevo compuesto. ¿Sí me explicó? Es altamente exotérmica, por lo tanto, el delta H tiene un signo ¿qué? ¿Positivo o negativo? A ver, ¿el delta H qué signo tiene? Negativo. Negativo. Tiene un delta H negativo. Eso, fíjense, acuérdense, ¿eh? El delta H es igual a H2 menos H1. El calor que se libera al final del proceso, o sea, H2, es bastante más grande que H1. Por lo tanto, el delta H tiene un signo negativo. Y eso es por el rompimiento de enlaces, ¿no? Porque se está ionizando esa base. ¿Sí? Es una reacción que se caracteriza por liberar mucha energía cuando se están rompiendo esas uniones entre el sodio y el OH. Ok. Entonces, fíjense. Y les voy a hacer una pregunta. Entonces, vamos a suponer que ustedes ya están trabajando en la industria. En la industria se caracteriza el ambiente ahí porque siempre están, digamos, contratiempo, ¿no? A veces está el ambiente con mucha presión porque como se están generando medicamentos y entonces ahí el tiempo influye mucho, ¿no? Sí, y que ustedes están en control de calidad y les dicen, llega el de producción y les dice, oye, necesito que me digas si este producto que está en proceso tiene la concentración del principio activo
es la adecuada, pero me lo vas a decir para ayer, ¿eh? No para en 1 hora, 2 horas, no, ya, órale. Y escuchen bien lo que voy a decir. Y para constatar que ese producto en proceso está en las concentraciones adecuadas en cuanto al principio activo, se va a llevar a cabo una reacción donde intervenga hidróxido de sodio 2 molar. ¿Sí? O sea, a la hora de hacer la reacción y determinar si ese principio activo está en la concentración adecuada, necesitan hidróxido de sodio 2 molar. Y a la hora de que empiezan a hacer su trabajo, se dan cuenta que no tienen hidróxido de sodio 2 molar. Y van así, hechos la raya. Como les digo, movidos como bandidos. Dicen, híjole, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues a preparar el hidróxido de sodio 2 molar. O 2 normal, A ver, platíquenme. Ya vamos a suponer que tienen puesto ahí su bata, están en el laboratorio, tienen ahí el hidróxido de sodio, tienen agua. A ver qué hacen para apurarse a hacer ese reactivo. ¿Qué harían? Para aumentar la rapidez con que preparan esa solución 2 molar, que no es una concentración baja, ¿Qué hacen para aumentar el proceso de disolución y que sea más rápido? ¿Qué hacen? A ver, Jason, ¿tú qué harías? ¿Andas por ahí? Dice que él anda desayunando, ¿no? A ver, Rodrigo Fabián, ¿tú qué harías, Rodrigo Fabián? Dice, no sé. A ver, escucho. No, igual. Fíjate, te voy a volver a decir lo que pregunté, porque yo creo que a lo mejor andabas un poco despistado. Dijiste, no, a mí no me va a preguntar, así que yo tranquilo, ¿no? Fíjate, te dicen, prepara este hidróxido de sodio 2 normal, pero así, rapidísimamente rápido. Y ya tienes ahí el hidróxido de sodio, tienes tu balanza, tienes agua. ¿Qué harías para acelerar el proceso de disolución del hidróxido de sodio? No se podría aumentar la temperatura. Ándale, eso es lo que pensamos de manera inmediata, ¿verdad? Pensamos, dices, pues como tengo este hidróxido de sodio, está es mucho, o sea, 2 molar es una cantidad considerable, ¿no? Y quiero que la disolución sea muy rápida. Nada más que esa reacción, aquí está escrita, es una reacción exotérmica, fuertemente exotérmica. Entonces, si yo quiero obtener los productos, o sea, disolverlo, a la hora de calentar el sistema, el sistema va a hacer lo necesario para quitar esa perturbación. Y entonces, entre más calienten el sistema, la reacción se va a desplazar hacia la formación de los reactivos, porque es una reacción fuertemente exotérmica. Entonces, no vamos a lograr disolver nada, al contrario, hasta nos podemos quemar. Porque ahora sí que como que se van a negar, ¿no? El hidróxido de sodio y el agua a interaccionar si están ustedes calentando más el sistema. Entonces, para ese caso, y si yo quiero acelerar el proceso de disolución, y como esto es una reacción exotérmica, lo que conviene es hacer ¿qué cosa? En lugar de calentar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Enfriarla? Enfriar el sistema. Es decir, yo pongo un vaso de precipitados en un baño de hielo, ahí pongo el hidróxido de sodio, le voy poniendo el agua, despacio, o sea, despacio y rápido, ¿no? Voy agitando y entonces se está absorbiendo esa energía y entonces estamos favoreciendo que el equilibrio se desplace hacia la formación de productos,
Ajá. Entonces, para saber qué tengo que hacer con respecto a la temperatura, aquí lo puse. Si el delta H es negativo y la temperatura aumenta, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Si a mí me interesa obtener productos, si a mí me interesa obtener los productos, lo que yo tengo que hacer es bajar la temperatura. Si a mí me interesa obtener los reactivos, pues entonces hay que subir la temperatura. En una reacción exotérmica de este tipo, donde el delta H sea negativo. Entonces, fíjense, si ustedes no saben qué tipo de reacciones, si es una reacción exotérmica o endotérmica, pueden hacer una pequeña prueba, ¿no? Ponen el soluto que quieren disolver, ponen un gramo, un poquito de soluto en un tubo de ensayo y le adicionan agua, lo tocan y si se calienta el tubo, entonces hay que bajar la temperatura. Si se enfría el tubo, entonces, ¿qué cosa tienen que hacer para que el equilibrio se desplace hacia la formación de los productos? ¿Qué tendrían que hacer? Calentar. Calentar el sistema. ¿Sale? Entonces, fíjense, aquí les puse otra leyenda. Si el delta H es positivo, si la temperatura aumenta, el equilibrio se desplaza hacia la formación de productos. Por ejemplo, hay una reacción que se ve en el laboratorio, creo que es nitrato de amonio. Ajá, más agua. Esta es una reacción con estas características, endotérmica. A estas reacciones se les llaman endotérmicas. Uh-huh. Entonces, si quieren acelerar el proceso de disolución, ahí sí tienen que aumentar la temperatura y es más rápida la disolución. ¿Me explico, muchachos? ¿Sí? Entonces, en el caso de la temperatura, primero lo que tenemos que saber es si la reacción es exotérmica o endotérmica. Ajá. Si les interesa obtener el producto, entonces si la reacción es endotérmica, pues hay que calentar. Si la reacción es exotérmica, rápidamente buscan un baño de hielo y al momento de hacer la disolución, el vasito debe de estar a una temperatura más baja para aumentar el proceso de disolución. ¿Está bien? Yo tengo una duda. Mande. O sea, si es exotérmica, como dice ahí, y se aumenta la temperatura, se desplaza hacia reactivos. Y si también es exotérmica y se disminuye la temperatura, ¿va a desplazarse hacia los productos? No, pues a la hora que tú enfrías, hacia los productos. Si disminuyes la temperatura, ¿qué estás haciendo a la hora que enfrías con un baño de hielo? Disminuyes la temperatura, ¿no? De la reacción. ¿Sí? Uh-huh. Si quieres que tu reacción se desplace hacia la formación de los productos, voy a borrar esto para que quede un poco más. Ajá. En una reacción exotérmica, como es este punto, si disminuyes la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los productos. ¿Está bien? Si aumentas la temperatura, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Hacia los reactivos. Y eso nos tiene que quedar bien clarito, ahorita, porque vamos a ver una grafiquita y ustedes me van a decir qué onda, La otra es aquí, en el caso de las reacciones endotérmicas, si la temperatura disminuye, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio o la reacción? ¿Hacia dónde se desplaza la reacción?
A los reactivos. Hacia los hacia reactivos. los reactivos. Si la temperatura aumenta, entonces la reacción se va a desplazar hacia los productos. Y ahí sí hay que calentar, ¿no? Ok, miren, esto que acabo de comentarles lo vamos a analizar en una gráfica, en esta gráfica que tengo aquí. Y la pregunta sería, esa es una gráfica para reacciones exotérmicas y endotérmicas. ¿De dónde sale esta gráfica? Pues por ahí vimos, si se acuerdan, hicimos una deducción donde establecemos que el logaritmo natural de la constante de equilibrio 2 es igual al logaritmo natural de la constante de equilibrio 1 más el delta H entre R, ¿se acuerdan? 1 entre T1 menos 1 entre T2. Hicimos una deducción para llegar a esta expresión. Sí, no, eso lo hicimos en la escuela, a mí no se me olvida. Ajá, allá en biológicas. Y para llegar a este punto, hicimos una integración de un estado 1 a un estado 2. Pero cuando se integra sin límites, también podemos obtener esta expresión o esta expresión cuando se integra sin límites. De ahí viene esta ecuación y esta ecuación, de ese trabajo que hicimos, de esa deducción matemática. Entonces, fíjense, la pregunta es, la línea azul estaría representando una reacción exotérmica o endotérmica. La línea negra, ¿qué tipo de reacción está representando? Esa es la pregunta. A ver, analicen y me dicen. Y recuerden, la clave está en dos aspectos. Uno, la constante de equilibrio, acuérdense, es la relación de productos entre reactivos. Esa es la constante de equilibrio. Y recuerden, aquí es 1 entre T. Entonces, entre mayor sea la temperatura, este eje, en el eje X, ¿no? El eje X, entre mayor sea la temperatura, pues vamos a tener valores más pequeños, ¿no? ¿Sale? Ese es lo que hay que considerar para que podamos analizar qué tipo de reacción corresponde a la línea azul y qué tipo de reacción corresponde a la línea negra. A ver, ¿qué me dicen? La línea azul, ¿a quién estaría considerando? Yo digo que la azul es la exotérmica y la negra la endotérmica. Así es. Ajá. Esta es para una reacción, ¿qué, Pablo? ¿Reacción qué? La azul, exotérmica. Exotérmica. Ajá. Y la línea negra es para una reacción endotérmica. ¿Sale? Entonces, fíjense, ahora nosotros tenemos elementos termodinámicos, o sea, seguimos avanzando, ¿no? Para poder ubicar
de qué tipo de reacción estamos hablando cuando graficamos logaritmo natural de K contra el inverso de la temperatura. Y recuerden aquí, esta temperatura, por supuesto, es en Kelvin, ¿eh? Porque estamos marcando aquí a R, y R está considerando el valor de la temperatura en Kelvin. ¿Sale? Muy bien. Ok. Vamos a hacer algunos problemas para seguir avanzando con esto. Y ¿podemos? Pregunto. ¿Hacemos unos problemas, jóvenes? ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, vamos entonces. Problemas para poner en práctica esto que estamos platicando. A ver. Aquí vamos a... Anoten, por favor. A ver, vamos a ver. Aquí sí les voy a dar los datos que necesitamos, ¿eh? Ok. Entonces dice, la constante de equilibrio para la reacción a 25 grados centígrados, y ahí está la reacción, y aquí me falta una letra, muchachos. Es agua, ¿eh?
aquí en la reacción. Agua. Es agua líquida. Es CO acuoso más agua líquida, nos va a dar ácido carbónico acuoso, y su constante de equilibrio es 2.58 por 10 a la menos 3. Y nos dan el delta G de formación del CO2 y del agua, y nos dicen, calcula el delta G de formación del ácido carbónico. Ajá. A ver, entonces, resolvamos, pues. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar para resolver este problema? Sería delta G igual a menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. Delta G0, ¿verdad? Sí. Ajá. Y esa delta G0 vamos a precisar. Bueno, ¿qué otra? ¿O con esa resolvemos todo el problema? No, con eso vamos a calcular el delta G de la reacción. Así es. Entonces le vamos a poner aquí delta G0 de la reacción. Delta G0 de la reacción. Ok. Y luego, compañero, Tenoch, ¿verdad? Eres el que estás hablando. Ajá. Luego, Tenoch. Es la fórmula de delta G de reacción es igual a sumatoria de delta G de los productos menos el delta G de menos la sumatoria de delta G de los reactantes. Ajá, delta G0 de los reactivos, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, ¿cuál es la incógnita ahí de esa última reacción, ecuación que me dijiste? ¿Cuál es la incógnita? La sumatoria de delta G de los productos. Así es. Esta es la incógnita, esta. No la conocemos. ¿Sale? Bueno, pues órale. Hagamos lo necesario para resolver el problema. Entonces, ¿cuál es el valor del delta G0 de la reacción? ¿Me dicen, por favor? Jason, ¿ya tenemos el resultado? No, profesora, lo sigo sacando. Disculpe. Ándele, ¿eh? ¿Dónde anda? Me había ido a hacer un café. Ándele, ajá. El café se hace antes, para que lo tenga ahí listo y no se nos vaya de la acción. Profesora, ¿le puede subir tantito la reacción, por favor? Sí, sí puedo, claro que puedo. A ver, ahí. Ahí está bien, compañero. Sí, gracias, es que la había copiado mal. Ah, entre que usted le copia mal y uno le pone mal. No, les dije hace ratito, aquí en el agua me faltó un oxígeno. Ya se lo puse. ¿Sale? Es CO2. Yo sigo descontrolada,
más H2O nos va a dar ácido carbónico. ¿Sale? Y me dan el dato, el resultado del delta G0 de la reacción. ¿Cuánto es? A mí me dio 3.530.82. Muy bien. Calorías. 3.530 punto ¿qué? Punto 82. Calorías. Ajá. Entonces, fíjense, como los otros datos nos los están dando en kilocalorías, pues aquí nos conviene esto convertirlo a kilocalorías. ¿Cuánto sería entonces en kilocalorías? 3.530. Ajá. Entonces, aquí tendríamos 3.530 kilocalorías por mol. Y ya, ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el delta G de formación del ácido carbónico, ¿no? Porque ese es el delta G de productos. Entonces, fíjense, aquí lo vamos a poner. ¿Cómo quedaría el despeje entonces? ¿Cómo me quedaría el despeje? Delta G de formación del ácido carbónico sería igual a ¿qué? Paola Vidal, ¿a qué sería igual si despejamos de esta ecuación el delta G de productos? El delta G0 de productos. Sería delta G de reacción más la sumatoria de delta G de reactivos. Así es. Delta G0, ¿eh? De reactivos. Muy bien. Bueno, pues hagamos la operación y me dicen entonces cuánto es el delta G0 de formación del H2SO, CO3. O sea, ¿le podrías subir tantito a la pantalla, por favor? Ajá. Tantito. ¿Ahí? Ahí, gracias. Ya. ¿Sí? Ok. ¿Es de menos 145.554 kilocalorías sobre mol? Así es. Menos 145.54. Ajá, 554. Ajá. Kilocalorías sobre mol. ¿Está bien? Uh-huh. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Todo el mundo ya tiene ese resultado?
Sí. Ya. Ok, vamos a hacer otro problema. Movidos como bandidos. O sea, hechos la raya. Más rápido que nada, ¿eh? A ver, anoten, por favor. A ver, jóvenes, de acuerdo a esos datos, esa reacción de disolución del argón en agua es una reacción de qué tipo, exotérmica o endotérmica. Pregunto. ¿Es endotérmica por el signo positivo? Es endotérmica. Ajá, fíjense, a 0 grados centígrados es de 2.17 por 10 a la 4. Ajá, y a 30 grados centígrados es de 3.97 por 10 a la 4. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué ecuación vamos a usar? Acuérdense, aquí ponen sus datos. ¿Ecuación cuál es? Sería la de delta G en función de temperatura. Delta G en función de temperatura, pues no. No puede ser la de logaritmo natural de la constante de equilibrio 2 es igual al logaritmo natural de la constante de equilibrio 1 más delta H sobre R. Así es, Lo despejarán. esa. Pero sí, fíjense, les voy a dar una otra versión de la ecuación para que despejen más rápido. Y en un minuto me dan el resultado. Fíjense, esto que dijo el compañero es logaritmo natural de K2 entre K1, aplicando leyes de logaritmos, es igual al delta H0 entre R multiplicado por 1 entre T1 menos 1 entre T2. ¿A quién van a despejar de ahí? Delta H. A delta H. Y es más rápida. Es otra expresión, pero es equivalente, ¿eh? Despejan el delta H0. Ajá. Y me dicen cuál es el resultado.
Acuérdense, temperaturas en Kelvin. ¿Te da 3312.83? No. No. A ver. ¿2113.13? Bueno. Vamos a dejarlo de tarea, lo hacen con calma y me mandan el resultado por Classroom. ¿Sale? Sí. Muy bien. Con calmita, rectifiquen, hacen bien sus operaciones. Acuérdense. R, ahí está, aquí está la forma en cómo hay que calcular el delta H0. ¿Sale? Entonces, por Classroom, me mandan el resultado. ¿Queda? Ahorita lo pongo. Sí, profesor. Ok, bueno, nos vemos mañana, entonces, mañana yo creo que ya terminamos con el material que vamos a trabajar en el segundo examen. Voy a quitar la pantallita, ¿eh? Y vayan ya viendo lo de sus artículos. También ahorita les voy a poner ya el apartado para que suban sus artículos, por favor. Los equipos que están trabajando así pueden moverlos, ¿eh? Pueden mover sus equipos. Y van a ser equipos de 3, no de 2 ni de 1. Sí, por los equipos, por ahí hay 2. Es que un equipo de 1, eso no es un equipo. Ajá, se tienen que integrar bien. Nada de que yo voy a andar buscando a ver si el compañero o la compañera quiere trabajar. No, es responsabilidad de todos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, los veo mañana a la 1, no, a las 11, ¿verdad? A la 1 ya no los encuentro. Muy bien. Cuídense mucho, muchachos. Gracias. Ya mañana estamos bien centrados, ¿eh? Nos vemos. Gracias, profesora. Sí, gracias, profesora. Luego. No, profesora, gracias. Bien, hasta luego. Gracias. Que les